Advertencia: el contenido que escucharás y verás a continuación no representa a ninguna organización, secta, iglesia, ideología política religiosa, empresa, equipos de fútbol, ni nada de lo que puedas imaginar. Las opiniones, historias, personajes, ocurrencias, vivencias que te parezcan familiares son pura coincidencia. Míralo bajo tu propio riesgo y responsabilidad. Esto es personal. Listo, muchachos, el día de hoy, bueno, por este mes se está celebrando el Halloween y todo esto, están de moda las máscaras, Los monstruos y todo esto. Pero entonces por eso quisimos abordar el tema del día de hoy, los verdaderos monstruos. Los que de verdad te desfiguran, te vuelven nada, te suprimen, no dejan que admiremos tu verdadera belleza. Y de eso vamos a hablar esta noche. ¿Cuáles creen ustedes, muchachos, así de entrada, que un monstruo que personalmente desfigure a las personas? Que las desfigure el monstruo desfigurador de cumbia. rostros. El Pues monstruo los de que la cambian cumbia. la percepción de las personas, Pues, la imagen. Pues hablando de eso, los que afectan o los que tocan nuestra autoestima. Los que autoestima sea muy baja o demasiado alta, en exceso, que puede llegar a ser el ego. ¿O que ustedes qué opinan? Sí, Sí, esa marca no la uso. yo he visto personas que, o sea, literalmente se transforman, se desfiguran, se vuelven unos monstruos, cambian de colores con una simple palabras o una actitud. Uno los conoce como también puestecitos y pues Hasta que personas le tocan el temerosas de Dios. De repente, por algún comentario o algo, se encienden en ira o nos encendemos en ira. Pero es que, ¿cómo se atreve si es que yo soy fulanito tal? Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Pero eso se debe aquí al ego. Claro, totalmente, a tener un concepto de sí mismo muy alto. Sí, puede ser. ¿Y por qué en el tema. primero, por qué el ego, por qué llega? ¿O con qué momento ¿O se qué es crece el la ego? autoestima? ¿Qué es el ego? El ego, Yo pienso que el Viene ego del es tener griego. un concepto ¿Qué ego que de significa? uno mismo más alto del que debería tener. Y creo que es por un mal manejo de las circunstancias, porque, no sé, un ejemplo, creo que a veces el ganar victorias puede hacer que si tú no lo sabes manejar, porque ese es el deber ser, los hijos de Dios vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero a veces cuando no lo sabemos asimilar y recibir, podemos darle mal manejo a nuestra autoestima y permitir que el ego crezca. Yo pienso que Entonces, digamos, en el liderazgo, como que es que este programa me fue un éxito, este también, entonces ya tu opinión, cállate, o sea, yo soy el que tengo Yo sé, acá la tengo- última palabra porque tengo la experiencia y todos estos programas de éxito, cuando se nos olvida que realmente el que ha permitido todo eso es el Señor. creo que Creo un que es- verdadero monstruo es la prepotencia. Donde yo... o ¿Y sea, es hermanito, hijo o el ego en otra faceta? ¿de qué? La prepotencia La prepotencia. del ego. Es parte del ego, hermano del ego, hijo del ego. Es como un sinónimo. Yo creería que es como el papá del ego. ¿Ustedes conocen personas con el ego o No, pero la no autoestima le- muy alta? esa es la idea. Sí, o sea, porque o sea, yo he visto personas que se transforman cuando hacen uso de su prepotencia, ¿no? Están así normales, pero de pronto alguien los contradice o les quiere enseñar y ¡puf! ¿Cómo usted me va a enseñar a mí? Que sale transforma. el Hulk así grandote, y se va creciendo y va viendo al otro así enanito, ta. A ver, ¿cuántos semestres hizo usted en la universidad? Mejor dicho, ¿usted de qué universidad es? He escuchado a unos que Sí, les creo que es dicen, un monstruo que muy les dicen, maléfico. y empiezan a minimizar a la persona que tienen ahí y si pueden, la aplastan como una cucaracha y para asegurarse que quede muerta, le hacen contra el piso o sea, y terminan por arrastrar a una persona en humillaciones, terrible. Yo conozco Entonces es un monstruo Sí, horrible. Peligroso. Sí, pues es que el ego también pone trampas. Porque es que puedes decir, ay, no, es que no soy prepotente, es que estoy orgulloso de lo que hice. O yo no tengo el ego alto. Lo Yo que me pasa. amo a mí misma. Exacto.
es que en realidad sí me valoro y me doy el lugar que debería, no como ustedes. Sí, el ego se disfraza, sí. entonces pone muchas trampas. Buen punto. Exacto, es un enemigo peligroso porque es muy Es un fácil monstruo de escondido. evidenciar en el vecino, pero muy difícil de, Uno mismo. de vérselo en Sí. uno mismo. Sí. ¿Ustedes Yo conocen creo gente que- así con el ego alto? ¿Con la Yo en autoestima algún- muy yo en alta? algún momento he tenido el ego muy alto. Sí, Pues conozco, claro, aparte de también. mí, sí conozco varios. Sí, Mira, Brian. no, han habido momentos en los que pues yo he tenido que pedirle perdón al Señor y aprender de Él, de toda su humildad. Uy, sí. Porque hay momentos en los que uno no tiene, aunque pueda, no tiene por qué sacar sus trofeos. O sea, definitivamente sí hay trofeos que Dios nos permite ganar, pero se ven opacados, ya no brillan tanto cuando los Pones al ego al exhibes, lado. cuando los exhibes tú mismo y cuando lo haces para Uy, sí, tienes humillar razón. a otra persona o para hacerlo sentir Por- inferior. Y es que el problema es que muchas veces el ego aparece cuando Dios nos da victorias. Lo que decía Kelly, sí. Sí, o sea, tú recibes Dios te responde en alguna situación, entonces, como en esas ocasiones también Dios permite que tú actúes porque es que Dios responde cuando tú también actúas en pro de algo, ¿no? O sea, no te manda el milagro así tú acostado en la cama, uno está actuando y Dios manda esa respuesta. Entonces, tú dices, ay, lo que hice. Gracias, Señor, por haberme dado estas capacidades, por haberme dado esta carisma. La soberbia y la prepotencia son sinónimos o son diferentes. Googlealo. Porque- La soberbia es la esposa de la del prepotente. Y son hijos de Son los Porque papás yo de entiendo Diego. por, Son los papás del- yo entiendo por prepotencia como el que antes de se cree potente, ¿no? O si no sería pospotente. ¿Y la soberbia? La soberbia El que sorbe. La Creo que la soberbia va ligada, oye, que no sé qué significa. Sabes que yo- Pero va ligada como una negación, como algo que Sí, rechaza, como ¿cierto? a La necedad, terquedad, como a necedad. Como a terquedad, sí. Porque yo no sé por qué, pero a mí me dicen soberbia y la primera imagen que se me viene a la mente es Nabucodonosor. Cada vez que alguien dice que es tan soberbio, siempre tengo, porque uno tiene imágenes. A mí se me mentales viene un amigo. de las palabras. Sí, sí. No, por ejemplo, yo les digo mesa y hay personas que piensan en un árbol. Pero, Una persona. Sí, claro. Pero a mí me pasa que cuando escucho la palabra soberbia, siempre me imagino a Nabucodonosor, porque era una de sus características. Y también es como alguien que se infla, que se crece. Y eso también es por el ego demasiado alto. Pero ¿qué pasa cuando el ego te lo suben a raíz de adulaciones? Uy, eso también. O sea, hablamos de que una es por las victorias y Ajá. la otra es por los comentarios de las mismas personas. Yo O sea, tengo- el entorno, como, yo tengo "Oye, una es que tú- experiencia donde yo tú creo que tuve predicas el- súper bien, Yo tú creo tal que cosa". tuve el ego muy alto y fue una vez. Yo El caso. yo trabajaba en una empresa. Yo tenía el ego Como alto que lo por- tuve y me lo por- inflaron, fue mezcla de todo. Estaba en el trabajo, yo trabajaba en una empresa que dábamos soluciones a nivel informáticas a una empresa, bueno, una empresa, éramos proveedores de soluciones. Y llegó un punto donde yo me volví un experto en mi área, en lo que yo hacía me volví un experto y la gente me decía, uy, no, ese sabe mucho, ese sabe. Yo empecé a creérmelas que era yo el que más sabía, que el que más conocía, que el que más... el duro, mejor dicho, el duro del área. Y en esa empresa, sí, habían varias cosas de esa empresa que no me gustaban. Una eran los horarios, que no me cuadraban muy bien, y otro era los turnos. Yo trabajaba por turnos y eso me tenía de mal genio, me tenía con dolor de cabeza. Y entonces yo empecé a pensar para mí mismo, si yo soy el duro de esta empresa, si yo soy el máster, pues me les voy porque esta gente me está desperdiciando, me tienen que poner en un trono. Si yo soy el que más sé, sí, yo peleaba conmigo mismo, yo por qué me tengo que aguantar esto. Además que habían jefes que eran malos, yo tengo que decir aquí, eran malos jefes, gente que no, ni que eran líderes, eran jefes y malos, de los pésimos,
no se preocupaban por ver cómo estaba el empleado siquiera, o bajar hasta donde está el empleado y ver cómo funcionan las cosas. Nada, eran manes que mandaban y ya. Yo estaba súper aburrido y yo decía, no, yo tengo que valorarme, yo no merezco estar aquí. Es que yo en mis capacidades, yo en mi inteligencia debería estar en otro lugar, con otro... Usted mismo era el que se estaba... Y también de pronto de la gente que me decía, ay, no, es que ese muchacho sí sabe, este muchacho conoce, no, pregúntele a tal persona. Y cuando habían problemas muy grandes, así yo no estuviera en turno, me llamaban, ay, es que venga, es que... Y claro, yo sabía, no, mira, tienes que clicar acá, ya. Ay, funcionó, no, tú sí sabes mucho. Y yo, no, sí, tranquilo, sí, es que tú sabes. Entonces eso me infló tanto que yo llegué y dije, no, aquí no me valoran, yo me largo, ¿qué tal? Y seguro que cualquier empresa, por todo el conocimiento que yo tengo, me van a contratar así. Y yo renuncié, yo llegué un día y llegué... ¿En serio? Yo llegué Pues un no día... estábamos casados. No estábamos casados todavía, éramos No, novios. no. Yo llegué un día y me recuerdo que en esa empresa tenía una política muy tonta para mí, que era siempre ir en corbata. No teníamos que ir en corbata. Todos los días. Si alguien no llegaba en corbata, era sinónimo de que iba a renunciar. Y si yo llegué en jean y camiseta. Así. Todo así con el ego. Yo, uy, y me dijeron, ¿y usted qué? Yo vengo a renunciar. No, yo no, es que aquí no me valoran, aquí no me dan, aquí no me merecen, sí, aquí me valoran. Y yo estaba seguro que yo renunciaba y muy pronto iba a conseguir trabajo en cualquier lado, porque con todo el conocimiento y toda mi experiencia yo era apto para cualquier lado, me iban a pagar más, mejores turnos. Y yo sin pensarlo llegué y renuncié. Listo, hasta luego. Y dije, me voy a tomar un mes sabático de vacaciones. Y yo, sí, un mes está bien, ¿cierto? Un mes de descanso. Y me tomé un mes de vacaciones y ya, después del mes ya me sentía incómodo en la casa, ya, bueno, voy a buscar trabajo. Me senté en un computador. Bueno, me arreglé mi hoja de vida y empecé a mandarla. Una semana, 2 semanas, un mes y medio. Y no me llamaban ni para barrer oficinas ni nada. Y yo empezaba a preocuparme porque pues los ahorros, lo que yo tenía, aunque era soltero, yo sí apoyaba bastante económicamente a mi casa porque mis papás todavía no estaban pensionados. Mi hermana menor todavía estaba estudiando, no generaba ingresos para la casa. Entonces digamos que ya me estaba empezando a preocupar bastante y no me llamaban. Entonces ahí fue donde donde caí en cuenta que no era yo solo, que mi conocimiento solo no era válido. Entonces ahí no me contrataban. Una decisión equivocada. Sí, por el ego. yo llegaba así con el pecho todo grande, es que mira, yo sé esto. Y yo en ese entonces todavía no era profesional y me miraban ¿y es profesional? No. No, lo siento. Y ahí, un golpe al ego. Sí, pero yo sé esto, pero eso lo puede saber cualquiera. Y yo, no, eso no lo puede saber cualquiera. Entonces cualquiera lo puede aprender. Me dice, así como usted lo aprendió, cualquiera lo puede aprender. Y me dan aquí en la costilla del ego. Y en tanto que yo me di cuenta que todo lo que yo estaba inflado, en verdad yo no conozco. Y presentaba entrevistas. Listo, usted sabe esto, ¿cierto? Sí. Y me hacía unas preguntas que yo me daba cuenta que en verdad no sabía. Y me pegaba unas corchadas. Y yo, no sé. Y entonces me di cuenta que en verdad no era... como la visión que yo tenía del más duro en esa área no era así. Entonces yo empecé ya a bajar mi perfil, ya no era el super senior, sino solo senior, y a buscar trabajo así, no, ya no era el senior, sino el aprendiz, el junior, y no me salía ni un solo trabajo. Auxiliar. De auxiliar, el asistente del auxiliar, el ayudante del auxiliar del asistente, y no me salía ni un solo trabajo, y yo empecé, pues nada, lo que nosotros hacemos es buscar la ayuda de Dios, y de verdad tuve una lección de humildad, donde caí en cuenta de que no era mi conocimiento, no era lo que yo aprendido, sino era Dios a través de mí, de que en verdad lo que yo sabía, una persona también lo pudo haber aprendido cualquiera, y que yo estaba en ese lugar era porque Dios lo había permitido, así que tuve que humillarme de verdad, recibí una dosis de humildad, de que en verdad yo no era ese superpoderoso que yo tenía en mi mente, sino que en verdad era Dios a través de mí siempre. Y cuando reconocí eso,
Y eso fue como que mágico, cuando pude como saltar esa parte, No, que se te superar. quitó la venda, Cuando porque se la me quitó tenías la ahí. venda y me di cuenta que no eran las cosas Que como yo tenías un pensaba. monstruo, Sí, que cuando, no había era- un monstruo en tu cuando se vida. me quitó la venda y pude ver que era algo, que yo estaba en una ¿Quién realidad era el que no verdadero era. monstruo? O sea, Sí. el ego y no el jefe o Y es que yo al principio, salario, no aceptaba trabajos, que porque no, eso no, yo es que yo ya pasé por esa área, yo no recibo ese tipo de trabajos. Y yo ahora sí, no, eso, no, yo acabo de mandar la hoja de vida, eso sí, yo ya sé eso hace rato. Eso yo lo hacía cuando yo empezaba, yo mismo me decía. Y cuando en verdad me quité la venda, y fue como un descanso para mí. Y mire que pasó algo como mágico, que yo sin buscarlo, me llamaron. Ah, venga, aquí estamos necesitando una persona como usted. Y yo, bueno, gracias a Dios. Pero fueron 4 meses, un proceso de 4 meses que yo tuve que pasar para como recibir esa dosis de humildad y poder reconocer que había ego, altivez, una muy alta autoestima en mi vida, para poder reconocer eso y poder pasar ese proceso. Creo que fue un proceso que tenía que vivir. Necesario. Necesario. En ese momento de tu ahora vida. que tú lo dices... Se me vienen muchas cosas también a la mente, todas están que se Sí, yo también. porque a mí también me pasó lo mismo y mi proceso sí fue más largo porque incluso afectó mi vida matrimonial. Yo hasta hace muy poco me di cuenta que era un soberbio y un altivo, pero lo disfrazaba de es que quiero agradar a Dios. Entonces, pues yo era muy bueno, o sea, siempre... Tenía una máscara tu ego. ¿Cómo? En ese momento tu ego tenía una máscara. Sí, De y santidad. era un monstruo Sí, terrible es que impresionante. me estaba echando a perder mi vida porque yo pues, siempre me he esforzado por ser el mejor donde sea que esté, porque por testimonio, por agradar a Dios. Y yo me doy cuenta cuando estoy haciendo bien las cosas. Entonces eso me hacía también adoptar esa posición de... Merezco yo- más. y- No, ¿cómo es? yo estoy aquí porque yo soy muy especial para Dios. Sí, O sea, lo porque espiritualizado. sí, y el Señor me ha exaltado y por eso Él también merece todo lo mejor de mí y merece que los horarios tienen que ser los que yo necesito para poder ir a la iglesia a servir. Los que Sí, yo quiero. Exacto, si no están en esos horarios, ese trabajo no es la voluntad de Dios. Y yo un día me despertaba así como que, no, o sea, en lugar de trabajo tomar no es la otra voluntad de Dios. actitud más de Agradecimiento, humildad, o de- sí, sí. también humildad y de esfuerzo. Decir, listo, pues hay algunas cosas que se me cruzan, pero como sea voy a sacar el espacio para Dios. Entonces yo eso lo justificaba. Decía, no, pues como acá no, los horarios no me sirven para ir a los cultos, voy a renunciar. Y un día Y me Dios me dará el levantaba. trabajo que necesito para Sí, eso. Como sí, en medio de este y Dios se va a autoascenso, poner pues, me feliz da- porque yo lo estoy previniendo. Mira, Señor, estás orgulloso de mí. El señor está sonriendo. Mire esa nueva forma de sonrisa. Ay, para mí, yo sé. Yo iba así convencido, pero lo que pasaba después era que eso me pasaba y yo no lo comprendía. Yo tan tomaba la decisión, pero con la intención de que, como la gente sabía que yo hacía un buen trabajo, pero no, espere, no se vaya, nosotros le acomodamos Sus las horarios. cosas, etcétera. Yo la verdad pensaba que eso era lo que iba a pasar, no que me iban a decir, bueno, listo, muchas gracias. Como Y fue eso lo pasa que- en un 100% de los Sí, trabajos. claro, Si tú renuncias, claro. nadie te va a... Y después me sentía re mal, triste, sentía como algo acá en el corazón, un vacío, un hueco. Y decía, pero si esta decisión es para agradar a Dios, ¿por qué me siento tan ¿No me mal? respaldaste? Ay, ¿por qué me siento tan mal? Y luego volví a empezar desde cero. Ay, No. y así empecé desde cero muchas veces engañado. También disfrazando ese monstruo que era mi soberbia, porque a veces uno, por ser hijo de Dios, porque de eso hay que tenerlo claro, quizás también nos sublevamos por ese título tan bonito que Dios nos ha regalado. Bueno, antes de que cambiemos de tema y se me olvide, el ego entonces también es esa distorsión del centro de nuestras vidas, cuando lo que debería estar en el centro, o sea Dios, pierde su centro.
Y hay dos ejemplos, uno en el que era evidente y otro en el que estaba disfrazado de que seguía siendo el centro, pero en realidad estabas girando el centro, estabas diciendo es que Dios trabaja para mí sin quererlo, es algo, es duro, pero así estaban funcionando las cosas. Y es que también se nos olvida que la Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y eso, aunque es un versículo que nos aprendemos, que sabemos, que hemos estudiado y demás, y que siempre que vamos a servirle a Dios lo usamos para eso, no lo aplicamos muchas veces en el trabajo, como que despegamos lo laboral de lo espiritual, despegamos nuestras vidas, como que sí, esto es mío. O lo distorsionamos, como el Ujú. caso de José, de pronto él creía que estaba haciendo muy Haciendo bien. espiritual, pero lo estaba era distorsionando. Sí. Sí, entonces Yo ahí... creo, perdón. No, continúa. Sí, Ya ya, puedes seguir. yo creo que también pasa mucho en el servicio a Dios. Creo que cuando nosotros estamos empezando esos primeros pinitos de hacer las cosas para el servicio, decimos, uy, no, esto es para Dios, y como que uno tan novato, entonces es muy pegado como a la oración, al ayuno, y uy, yo voy a dirigir, a recoger la ofrenda y un ayuno todo el sábado antes del culto, porque voy a recoger la ofrenda y que el Señor me respalde en esa recolección de la ofrenda. Y así empieza entonces el Señor a respaldar, porque está la intención pura del corazón de que uno reconoce que no es por sus propias fuerzas, sino por Él. Y entonces empieza ya después que a dirigir un coro, que a dirigir el culto, luego la predica, y uno ahí, uy, no me toca predicar, y entonces ya ayuna 2 días seguidos La y semana. se lee todo el capítulo del que va a predicar, y así. Y porque entiende que sigue dependiendo de él, que no es sus propias fuerzas. Pero luego cuando tú ves que el Señor respalda y respalda, entonces como que pareciera que se vuelve algo Se profesionaliza. profesionalismo. Entonces como que ya el ego, ¿no? Ay, que tú tan lindo que predicas, tú tan lindo que hablas, que Y eso- tú... Cantas, Entonces uno, ministras. gracias al Señor, pero por dentro La gloria como sea que para sí, Él. ay, hoy no hay tanto tiempo para leer la Biblia, no sé qué decir. Entonces, Hermana, no el me ego- diga eso, ore por mí. Sí, sí, o sea, puede ser sincero, pero a veces tal vez es el ego disfrazado de Disfrazado. humildad, como que, porque en cómo lo puede reconocer uno en las acciones, sino en lo que dice, cuando tú sigues sirviendo al Señor y tu actitud ya no es la misma, ya no dependes tanto del Señor para la actividad, sino que dependes de tus propias fuerzas. Entonces, como, o de tus propios conocimientos, como Sí. que, yo ya me sé, o el músico, yo ya sé qué nota tocar aquí, ya Ya la pa' qué oración, ensayo. sí, ya para qué ensayo, ya la oración ya no es tan importante. O también dices que yo siempre me he respaldado, pues porque no una vez me va a seguir respaldando. No, y eso es súper peligroso, porque Claro. eso le pasó a Sansón, o sea, él pensó que estaba en... En cobertura, bajo cobertura del Sí, Espíritu. o sea, como que Lo pensó que era él. Es que yo soy fuerte, no sé qué. Y En verdad cuando- las mechas. Claro. No, No, y mentiras. cuando ya la Biblia dice que ya, aunque, o sea, él decía, se lo creyó que realmente era algo físico, o sea, algo de sus propias fuerzas, que era el cabello, pero la Biblia dice que la presencia de Dios ya se había ido de él hace rato. O sea, eso pasa y el ego, o sea, es un monstruo tan peligroso que te hace tanto daño y no te permite ver que la presencia de Dios salió de tu vida hace rato. ¿Cómo- porque cómo- ocupa mucho espacio, te hace ciego Claro. frente a la realidad. Y cuando tú reaccionas, que te das cuenta, el estrellón, resulta que hace rato Dios no estaba ahí y tú ni te cuenta te habías dado. A Saúl también le pasó lo mismo por su soberbia Sí. Se vuelve se algo que tú quieres confundió sostener y es pesado. y pensó que la presencia de Dios era un talismán que si la invocaba, entonces le garantizaba la victoria en sus batallas. Pero hubo un momento en el que... Y estimaba más lo que pensaba el pueblo de él que lo que pensaba Dios. Exacto. A mí las personas... Eso también es terrible, ¿no? Porque eso lo hace la soberbia, cuando tú valoras más lo que piensan los demás de ti. Que lo que que- Dios piensa de ti. Claro. Las personas que tienen el ego así, no les dan como usted, como pobrecitas, como... Cuando llegan así con el ego Digamos muy que dan- alto. Sí, Pues hay produce unos- tristeza un poquito. Como que produce tristeza, como... Como yo Yo también he creo pasado que por lo ahí. que José dice que afea, quita un poquito el brillo del talento real que tiene la persona. Ah, Pero entonces- también creo que es muy fácil caer ahí. en eso. Yo los he visto de dos formas. A unos muy ridículos, porque Sí. se creen mucho y uno Que dice... creen y que uno- no lo son. Como aparentan ser algo que no lo son. Exacto, entonces uno y otros que de verdad sí son muy, muy buenos
pero que ese monstruo los hace salir del Perder. corazón, y ahí es cuando uno dice lástima, porque si tuviera otra actitud, como que... Es que me hizo acordar de la parte de los que tienen el ego así que se creen y que son ridículos de alguien. Y me vino a la mente y me dijo, ¿ustedes cuando hablan de eso tienen alguien en la mente? Sí, que claro. muy Digámoslo. todos al mismo 1, tiempo. 2, 3. No. No, mentiras. Tú que estás viendo esto, escríbelo. Tú que estás viendo eso, eres tú, no mentiras. Sí, Ahora- sí me ha pasado. O personas que no conocemos mucho, pero que admiramos y cuando los conocemos en persona, oh, qué decepción. Sí, y eso causa tristeza. Ay, Pero pero también pasa más pasa con lo actores, ¿no? contrario, pero también pasa lo contrario, como no en círculos cercanos, que uno dice esta persona es toda prepotente y toda creída, pero uno los conoce y tremenda humildad. Tremendo amigo. Sí, Tremenda uno, humildad. ay, después, Sí, no, imagínate. después al rato súper amigos y uy, yo pensé que tú eras súper creído o algo así, y también pasa al contrario, y como que es una experiencia. Ahora que real. dices al contrario, ¿y qué pasa cuando es al contrario? Cuando el monstruo no es el superego, sino la baja autoestima. Ay, también, Cuando- qué pobrecito. Cuando sí, Chan, chan, chan.